Empecé a sentir algo por mi hijo adoptivo tras la muerte de mi esposo y ya no sé cómo detenerlo. Sé cómo suena. Sé lo que están pensando. Pero necesito contarlo porque si no lo hago voy a volverme loca. Mi esposo murió hace 6 meses en un accidente de tránsito. Choque frontal. Murió en el acto. Yo quedé sola en esta casa con Mateo, nuestro hijo adoptivo. Lo criamos desde que era un bebé. Tiene 23 años. Estaba en la universidad en otra ciudad cuando pasó todo. Vino al funeral. Me abrazó mientras yo lloraba sobre el ataúd. Me dijo que se quedaría unos días para ayudarme con los trámites. Esos días se convirtieron en semanas. Luego en meses. Al principio todo era normal. Él cocinaba porque yo no podía. Me obligaba a comer aunque no tuviera hambre. Se sentaba conmigo en las noches cuando las pesadillas no me dejaban dormir. Era un buen hijo. Eso era todo. Pero algo cambió. No sé exactamente cuándo. Tal vez fue la noche en que me quedé dormida llorando en la cama y desperté con él abrazándome por detrás. Su respiración en mi cuello. Su brazo rodeando mi cintura. Me quedé inmóvil. No lo aparté. O tal vez fue cuando empezamos a desayunar juntos todas las mañanas. Él preparaba café exactamente como me gusta. Me preguntaba cómo había dormido. Me contaba sobre su día. Como si fuéramos una pareja. Una noche me masajeó los hombros porque estaba tensa. Sus manos se quedaron ahí más tiempo del necesario. Ninguno dijo nada. La casa se sentía diferente. Más pequeña. Más íntima. Yo usaba su sudadera cuando tenía frío. Él dormía con la puerta abierta para escucharme si me despertaba llorando. Nos movíamos alrededor del otro como si lleváramos años juntos. Hace 3 semanas me dijo que podía quedarse todo el año si lo necesitaba. Que la universidad podía esperar. Yo sabía que debía decirle que no. Que regresara a su vida. Pero la idea de quedarme sola en esta casa me aterrorizaba. Le pedí que se quedara. Esa noche hubo una tormenta. La luz se fue. Él encendió velas en la sala. Abrimos una botella de vino que mi esposo guardaba para ocasiones especiales. Hablamos durante horas. Lloré contándole cuánto extrañaba a su padre. Él me secó las lágrimas. Me miró de una forma que nunca antes había visto. Me dijo que su padre querría que yo fuera feliz. Y me besó. Yo lo aparté. Por un segundo. Tal vez 2. Luego lo atraje de vuelta. Nos dijimos que era el duelo. El vino. La soledad. Pero ambos sabíamos que era mentira. Desde esa noche duerme en mi cama. En el lado de su padre. Me abraza cuando tengo pesadillas. Me besa en la frente antes de dormir. A veces más que eso. Actuamos como una pareja. Cocinamos juntos. Vemos series abrazados. Él me llama por mi nombre, no mamá. Yo dejé de verlo como mi hijo hace semanas. Nadie sabe. Sus amigos creen que está cuidando a su madre viuda. Mi familia piensa que es un hijo ejemplar. Vivimos en esta burbuja donde las reglas del mundo exterior no existen. Hasta ayer. El mejor amigo de mi esposo apareció sin avisar. Vino a dejar unos documentos legales. Tocó el timbre durante la tarde. Yo estaba dormida en el sofá. Mateo estaba acostado conmigo. Bajo la misma manta. Abrazados. No escuchamos el timbre. Él tenía llave de emergencia. Entró. Nos encontró ahí. Dormidos. Demasiado cerca para ser madre e hijo. No dijo nada. Dejó los documentos sobre la mesa y se fue en silencio. Esa noche recibí un mensaje suyo. Necesito que me devuelvas la llave. No volveré a tu casa. Y creo que sabes por qué. Mateo leyó el mensaje sobre mi hombro. Me preguntó qué íbamos a hacer. Le dije que no lo sabía. Él me tomó la mano y dijo que no importaba quién se enterara. Que esto era real. Que me amaba de una forma que nunca pensó posible. Yo debería haberlo detenido ahí. Debería haber puesto distancia. Debería haber recuperado la cordura. Pero no lo hice. Anoche recibí otro mensaje. Esta vez de mi cuñada. La hermana de mi esposo muerto. Necesitamos hablar. Mañana. A las 10. En tu casa. Sola. Mateo está dormido a mi lado en este momento. Su brazo sobre mi cintura. Su respiración tranquila. La reunión es en 6 horas. No dormí en toda la noche. Me quedé mirando el techo mientras Mateo respiraba a mi lado. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del amigo de mi esposo. La forma en que nos miró. El silencio cuando se fue. A las 5 de la mañana me levanté. Mateo ni siquiera se movió.
Fui a la cocina y preparé café. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. Escuché sus pasos detrás de mí. Se paró en la entrada de la cocina. Sin camisa. Con el pantalón de pijama que le regalé la semana pasada. Se veía tan joven bajo la luz de la mañana. Tan vulnerable. Me preguntó si había dormido. Le mentí. Le dije que sí. Él se acercó y me abrazó por detrás. Exactamente como lo hacía mi esposo. Me besó en el cuello y me dijo que todo iba a estar bien. Le pregunté cómo podía estar tan seguro. Me dio vuelta y me miró directo a los ojos. Me dijo que porque lo que sentíamos era real. Que no importaba lo que dijera mi cuñada o cualquier otra persona. Que él me amaba. Yo no pude responderle. Porque en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Yo también lo amaba. No como a un hijo. No como a la familia que construimos durante 23 años. Lo amaba como se ama a un hombre. Y eso me destruyó por dentro. Le dije que tenía que irse antes de que llegara mi cuñada. Que esto solo empeoraría las cosas si ella lo encontraba aquí. Él se negó. Me dijo que no iba a dejarme sola para enfrentar esto. Discutimos por primera vez en meses. Le grité que no entendía lo que estaba en juego. Que esto podía destruir todo. Su futuro. Su reputación. Su vida. Él me gritó de vuelta que su vida era esto. Conmigo. En esta casa. Que no le importaba nada más. El timbre sonó. Eran las 9:30. Media hora antes de lo acordado. Mateo y yo nos quedamos congelados en medio de la cocina. Él todavía sin camisa. Yo con su sudadera puesta. La cama sin hacer visible desde la sala. El timbre sonó otra vez. Más insistente. Le supliqué que subiera a su habitación. Que se encerrara y no saliera hasta que ella se fuera. Él subió las escaleras. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse. Respiré profundo y abrí la puerta. Mi cuñada no estaba sola. Detrás de ella estaba mi suegra. La madre de mi esposo muerto. Y detrás de ella, el amigo que nos había descubierto. Los tres me miraron en silencio. Mi cuñada habló primero. Me dijo que podíamos hacer esto de dos formas. Podía dejarlos entrar y hablar como adultos, o podían involucrar a las autoridades. No entendía a qué se refería con autoridades. Mateo es mayor de edad. Yo soy viuda. No estábamos haciendo nada ilegal. Entonces mi suegra habló. Me dijo que Mateo seguía siendo legalmente mi hijo adoptivo. Que aunque fuera mayor de edad, las leyes sobre incesto también aplicaban a familias adoptivas. Que lo que estábamos haciendo podía interpretarse como abuso de una figura de autoridad. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Le dije que eso era ridículo. Que Mateo era un adulto. Que esto había sido consensuado. Que nadie estaba siendo abusado. El amigo de mi esposo habló por primera vez. Me dijo que no importaba cómo yo lo viera. Que para el resto del mundo esto era una viuda manipulando emocionalmente a su hijo adoptivo vulnerable durante un duelo. La palabra manipulando me cayó como una bofetada. Mi cuñada me preguntó si iba a dejarlos pasar o no. Los dejé entrar. Se sentaron en la sala. En el mismo sofá donde Mateo y yo nos habíamos quedado dormidos el día anterior. Mi suegra miraba todo con una mezcla de asco y tristeza. La cama matrimonial visible desde donde estaba sentada. Las dos almohadas juntas. La ropa de Mateo mezclada con la mía en el respaldo de una silla. Mi cuñada sacó un folder de su bolso. Me dijo que habían consultado con un abogado. Que tenían dos opciones para mí. Opción 1, Mateo regresaba inmediatamente a la universidad. Yo buscaba ayuda psicológica. Firmaba un documento comprometiéndome a no tener contacto con él durante al menos un año. Ellos no presentaban cargos y mantenían todo en privado. Opción 2, se hacía público. Involucraban a servicios sociales. Cuestionaban mi capacidad mental. Posiblemente enfrentaba cargos criminales dependiendo de cómo se interpretara la situación. Le pregunté qué pasaba si yo decía que no. Ella me miró como si fuera una extraña. Me dijo que entonces destruirían mi vida. ¿Y la de Mateo? Escuché pasos en las escaleras. Mateo bajó. Se había puesto una camisa pero era obvio que acababa de despertarse. Su cabello revuelto. Los ojos hinchados. Se paró frente a los tres. Les dijo que dejaran de tratarme como una criminal. Que esto había sido decisión de ambos. Que él había sido quien inició todo. Mi suegra se levantó del sofá. Se acercó a Mateo y lo abofeteó. Nunca la había visto así. Siempre fue una mujer dulce. Cariñosa. Adoraba a Mateo. Pero en ese momento lo miraba como si fuera un monstruo. Le dijo que su hijo acababa de morir y que nosotros habíamos profanado su memoria.
Que éramos una vergüenza. Que le daba asco vernos. Mateo no dijo nada. Solo se quedó ahí con la marca roja en la mejilla. Mi cuñada se levantó también. Puso el folder sobre la mesa de centro. Me dijo que tenía 24 horas para decidir. Los tres salieron de la casa. Cuando la puerta se cerró, Mateo y yo nos quedamos en silencio. Él se acercó y me abrazó. Yo me derrumbé en sus brazos. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Porque me di cuenta de algo. No importaba cuánto nos amáramos. No importaba que esto se sintiera real. El mundo nunca nos iba a dejar estar juntos. Esa noche Mateo no durmió en mi cama. Se fue a su habitación. Cerró la puerta. Yo me quedé sola en la cama matrimonial. En el lado que había sido mío durante 20 años. El lado que ahora se sentía demasiado grande. Demasiado frío. A las 3 de la mañana escuché que su puerta se abría. Lo escuché bajar las escaleras. Pensé que vendría a mi habitación. Que me diría que encontraríamos una solución. Pero no vino. Escuché la puerta principal abrirse. Luego cerrarse. Corrí a la ventana. Vi su carro saliendo de la entrada. No volvió en toda la noche. Mateo regresó al amanecer. Escuché el carro entrar a la cochera. La puerta abrirse. Sus pasos subiendo directamente a su habitación. No bajó en toda la mañana. Yo me quedé en la sala mirando el folder que mi cuñada había dejado. No lo había abierto. No quería ver lo que había adentro. A las 11 recibí un mensaje de mi hermana. La que vive en otro estado. La que casi nunca llama. Necesito hablar contigo. Es urgente. No respondí. 10 minutos después mi teléfono sonó. Era ella. Contesté. No me saludó. Fue directo al punto. Me preguntó si era cierto lo que le habían dicho. Si realmente estaba teniendo una relación con Mateo. Sentí que el aire se me salía de los pulmones. Le pregunté quién le había dicho eso. Ella me dijo que la suegra había llamado a toda la familia. Que estaban todos hablando de mí. Que mi propia madre estaba llorando preguntándose dónde había fallado como madre. Le colgué. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas de números que no tenía guardados. Mensajes de primos lejanos. De excompañeros de trabajo de mi esposo. De vecinos. Apagué el teléfono. Subí a la habitación de Mateo. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Entré de todas formas. Él estaba sentado en el borde de la cama. Mirando la pared. No me miró cuando entré. Le pregunté dónde había estado toda la noche. Me dijo que manejando. Que necesitaba pensar. Le pregunté en qué había pensado. Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Me dijo que había pensado en todo. En cómo empezó esto. En el funeral. En las noches que pasamos hablando. En el momento en que se dio cuenta de que lo que sentía por mí había cambiado. Me dijo que recordó la primera vez que me vio llorar por su padre. Cómo quiso consolarme. Cómo ese deseo de protegerme se transformó en algo más. Me dijo que había pasado la noche entera tratando de encontrar el momento exacto en que dejé de ser su madre y me convertí en la mujer que amaba. Y no lo encontró. Porque nunca hubo un momento exacto. Fue gradual. Silencioso. Como agua filtrándose por una grieta. Me senté a su lado en la cama. Le dije que yo tampoco sabía cuándo pasó. Que un día él era mi hijo y al siguiente era la única persona que me hacía sentir viva. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Entonces él habló otra vez. Me dijo que había tomado una decisión. Iba a regresar a la universidad. No porque ellos lo obligaran. Sino porque era lo correcto. Me dijo que yo necesitaba tiempo. Que los dos necesitábamos tiempo lejos el uno del otro para entender que era real y que era solo el duelo manipulando nuestras emociones. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le dije que no. Que no podía irse. Que si se iba me quedaría completamente sola. Él me tomó de la mano. Me dijo que por eso mismo tenía que irse. Porque yo estaba dependiendo de él de una forma que no era saludable. Que estaba usando lo que sentíamos para no enfrentar la muerte de su padre. Le grité que eso no era cierto. Que lo que sentía por él era real. Que no tenía nada que ver con el duelo. Él me preguntó cómo podía estar tan segura. Cómo sabía que no estaba solo llenando el vacío que dejó su padre. No pude responderle. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa tarde empezó a empacar. Yo me quedé en mi habitación escuchando el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Ropa siendo doblada. Maletas arrastrándose por el piso. Cada sonido era como un cuchillo.
A las 6 de la tarde bajó con 2 maletas. Me dijo que el resto de sus cosas las recogería después. Cuando las cosas se calmaran. Le pregunté cuándo volvería. Me dijo que no lo sabía. Caminó hacia la puerta. Yo lo seguí. Puso las maletas en el carro. Se dio vuelta para despedirse. Lo abracé. Fuerte. Como si pudiera evitar que se fuera solo con la fuerza de mis brazos. Él me abrazó de vuelta. Me susurró al oído que me amaba. Que siempre me amaría. Pero que esto no podía seguir así. Se subió al carro. Lo vi alejarse por la calle. Y me quedé sola. Completamente sola. Entré a la casa. Cerré la puerta. El silencio era ensordecedor. Subí a su habitación. La cama estaba deshecha. Su olor todavía impregnaba las sábanas. Me acosté en su cama y lloré hasta quedarme dormida. Desperté a medianoche con mi teléfono sonando. Era un número desconocido. Contesté. Era una reportera de un medio local. Me preguntó si quería hacer una declaración sobre las acusaciones de incesto que estaban circulando en redes sociales. Le colgué. Abrí mis redes sociales. Mi nombre estaba siendo mencionado en grupos de la comunidad. Alguien había filtrado la historia. No con nombres completos, pero con suficientes detalles para que cualquiera que me conociera supiera que era sobre mí. Los comentarios eran despiadados. Me llamaban depravada. Enferma. Abusadora. Decían que debería estar en la cárcel. Que debería quitarme la custodia de Mateo aunque fuera mayor de edad. Algunos pedían mi dirección para confrontarme. Cerré las aplicaciones. Volví a marcar el número de Mateo. No contestó. Le mandé un mensaje. Están hablando de nosotros en redes. Alguien filtró todo. Necesito saber que estás bien. Pasaron 2 horas. Finalmente respondió. Lo sé. También me están buscando. Cambié mi número. Este es el nuevo. No se lo des a nadie. Le pregunté dónde estaba. Si estaba seguro. Me dijo que estaba en casa de un amigo en otra ciudad. Que no me preocupara por él. Me preocupara por mí. Porque al día siguiente el medio local publicó un artículo. Sin mi nombre completo. Pero con mi edad. Mi zona de residencia. La fecha de muerte de mi esposo. El titular decía, viuda local bajo investigación por presunta relación inapropiada con hijo adoptivo. Investigación. Esa palabra me heló la sangre. A las 9 de la mañana tocaron mi puerta. Era la policía. Dijeron que habían recibido una denuncia anónima. Que necesitaban hacerme unas preguntas. Les abrí. Entraron 2 oficiales. Un hombre y una mujer. Me sentaron en la sala y empezaron a preguntar. Si Mateo vivía conmigo. ¿Desde cuándo? Si compartíamos habitación. Si había habido contacto físico inapropiado. Cada pregunta se sentía como una acusación. Les dije la verdad. Que Mateo había regresado tras la muerte de su padre. Que se quedó para ayudarme. Que sí, habíamos compartido cama. Que sí, había habido contacto físico. Pero que él era un adulto. Que todo había sido consensuado. La oficial mujer me miró con una mezcla de lástima y disgusto. Me dijo que eso no importaba. Que la ley consideraba esto como una relación de poder desigual. Que yo era su madre legal. Que eso cambiaba todo. Le pregunté si iba a ser arrestada. Me dijeron que no todavía. Pero que la investigación seguía abierta. Que no podía tener contacto con Mateo hasta nuevo aviso. Cuando se fueron me quedé sentada en el sofá durante horas. Sin moverme. Sin pensar. Solo existiendo en ese espacio vacío donde mi vida solía estar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi cuñada. Te lo advertí. Ahora toda la familia sabe qué clase de persona eres. Espero que haya valido la pena. Borré el mensaje. Apagué el teléfono otra vez. Subí a mi habitación. Me acosté en la cama donde todo había empezado. Y por primera vez desde que murió mi esposo, deseé no despertar. Pasaron 3 días sin que saliera de la casa. Los vecinos empezaron a mirarme diferente. Algunos cruzaban la calle cuando me veían. Otros simplemente bajaban la mirada. Una mañana encontré basura tirada en mi jardín. Bolsas de comida podrida. Alguien había escrito en una de ellas con marcador negro, depravada. Llamé a la policía. Dijeron que harían una patrulla extra por la zona. Pero escuché el tono en su voz. No les importaba. Para ellos yo era la mala de la historia. El 4.º día recibí una llamada de un número que no reconocía. Casi no contesté. Pero algo me hizo responder. Era Mateo. Su voz sonaba diferente. Cansada.
Rota. Me dijo que necesitábamos hablar. Pero no por teléfono. Me dio una dirección. Un café en un pueblo a 2 horas de aquí. Me pidió que fuera al día siguiente a las 3 de la tarde. Le pregunté si era seguro. Si la policía no consideraría esto como violación de la orden de no contacto. Me dijo que técnicamente no había una orden formal. Solo una recomendación. Que necesitaba verme. Que había descubierto algo. Colgó antes de que pudiera preguntar qué. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en qué podría haber descubierto. En cómo se vería después de estos días separados. Si me miraría diferente. Si se arrepentiría de todo. Llegué al café 15 minutos antes. Me senté en una mesa del fondo. Pedí un café que no toqué. Mateo llegó exactamente a las 3. Se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Se sentó frente a mí sin decir nada durante varios segundos. Solo me miró. Luego habló. Me dijo que había pasado los últimos días investigando. Hablando con abogados. Revisando documentos. Me dijo que nuestra adopción nunca fue finalizada legalmente. Me quedé en silencio tratando de procesar lo que acababa de decir. Él sacó un folder de su mochila. Lo abrió frente a mí. Eran documentos legales. Papeles de la adopción. Fechados 23 años atrás. Me mostró una página específica. Una firma que faltaba. Un sello que nunca se puso. Me explicó que mi esposo había iniciado el proceso de adopción pero nunca lo finalizó formalmente ante el Estado. Que técnicamente, legalmente, él nunca fue mi hijo. Fue el hijo de mi esposo. Pero no mío. Sentí que algo explotaba en mi cabeza. Le pregunté cómo era posible. Habíamos firmado papeles. Habíamos ido a cortes. Habíamos celebrado cuando nos dijeron que la adopción estaba completa. Él me explicó que hubo un error administrativo. Que los papeles finales nunca fueron procesados correctamente. Que mi esposo lo sabía pero nunca lo corrigió porque pensó que no importaba. Éramos una familia de todas formas. Pero ahora sí importaba. Porque si legalmente él nunca fue mi hijo, entonces no había incesto. No había abuso de poder de una figura materna. Solo éramos 2 adultos que se enamoraron. Le pregunté cómo había descubierto esto. Me dijo que un abogado que contactó por recomendación de un amigo revisó todos los documentos. Que al principio no le creyó. Que tuvo que verificarlo 3 veces. Pero era cierto. Le pregunté qué significaba esto para la investigación. Me dijo que significaba que no había caso. Que la policía no podía acusarme de nada porque no existía relación legal madre-hijo. Empecé a llorar. Por primera vez en días sentí que podía respirar. Mateo extendió su mano sobre la mesa. Tomó la mía. Me dijo que esto no solucionaba todo. Que la familia seguía en nuestra contra. Que la comunidad nos juzgaría de todas formas. Pero al menos no iríamos a la cárcel. Le pregunté qué quería hacer ahora. Me miró directo a los ojos. Me dijo que quería luchar. Que estaba cansado de esconderse. De sentir vergüenza por algo que se sentía correcto. Me dijo que quería que enfrentáramos esto juntos. Pero primero necesitábamos un plan. Pasamos las siguientes 2 horas en ese café planeando. Mateo había contactado a un abogado especializado en casos complejos de familia. Alguien que estaba dispuesto a ayudarnos a limpiar nuestros nombres. El plan era simple pero arriesgado. Íbamos a hacer pública la verdad sobre la adopción incompleta. Íbamos a demostrar que nunca fuimos legalmente madre e hijo. Que todo este escándalo estaba basado en una mentira. Y luego íbamos a demandar a mi cuñada por difamación. Por arruinar nuestras reputaciones. Por filtrar información privada a los medios. Por incitar el acoso que estaba sufriendo. Le pregunté si estaba seguro. Si realmente quería exponerse así. Me dijo que ya estaba expuesto. Que no tenía nada más que perder. Pero yo sí. Me preguntó si estaba dispuesta a pelear. A enfrentar a la familia. A los medios. A toda la comunidad. Le dije que sí. Porque por primera vez en semanas me di cuenta de algo. No me iba a disculpar por lo que sentía. No me iba a esconder. Si el mundo quería juzgarme, que lo hiciera. Pero con los hechos correctos. Esa noche Mateo me siguió de regreso a la casa. Entramos juntos. No a escondidas. No con vergüenza. Entramos por la puerta principal con las luces encendidas. Los vecinos podían vernos. Y que nos vieran. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No porque tuviéramos que hacerlo. Sino porque queríamos hacerlo bien. Queríamos demostrar que esto no era solo lujuria. No era solo duelo. Era algo real que merecía ser tratado con respeto.
Al día siguiente el abogado vino a la casa. Era un hombre de unos 50 años. Serio pero empático. Revisó todos los documentos. Hizo preguntas. Tomó notas. Después de 2 horas nos dio su evaluación. Teníamos un caso sólido contra mi cuñada. La difamación era clara. El daño a nuestras reputaciones era medible. Pero nos advirtió algo. Una demanda como esta abriría todo públicamente. Tendríamos que testificar. Tendríamos que admitir frente a un juez que si habíamos tenido una relación romántica. Que aunque no fuera ilegal, seguiría siendo controversial. Nos preguntó si estábamos preparados para eso. Mateo y yo nos miramos. Asentimos al mismo tiempo. El abogado sonrió por primera vez. Dijo que empezaría a preparar los documentos. 2 días después presentamos la demanda. Y media hora después de presentarla, la enviamos a todos los medios que habían publicado sobre nosotros. Con un comunicado adjunto. Explicando la verdad sobre la adopción. Explicando que nunca hubo relación legal madre-hijo. Explicando que íbamos a defender nuestros nombres. La reacción fue inmediata. Algunos medios publicaron retractaciones. Otros publicaron actualizaciones con la nueva información. Las redes sociales explotaron. Algunos nos apoyaban. Decían que merecíamos vivir en paz. Que el amor era amor. Otros nos odiaban más. Decían que seguía siendo inmoral. Que la ley no determinaba la moralidad. Pero algo había cambiado. Ya no éramos solo las víctimas de un escándalo. Ahora estábamos luchando. Esa noche mi teléfono sonó. Era mi cuñada. Contesté. Estaba furiosa. Gritando. Diciendo que cómo me atrevía a demandarla. Que ella solo estaba protegiendo la memoria de su hermano. Le dije que su hermano habría querido que yo fuera feliz. Que él amaba a Mateo como a un hijo. Que si pudiera vernos ahora, entendería. Ella me dijo que era una mentirosa. Que su hermano se estaría revolcando en su tumba. Le dije que tal vez tenía razón. Que tal vez esto hubiera roto su corazón. Pero que él ya no estaba aquí. Y yo sí. Y Mateo también. Y merecíamos la oportunidad de ser felices. Ella colgó. No volvió a llamar. Pero 3 días después recibí un mensaje de mi suegra. Era corto. Decía, retira la demanda y yo haré que mi hija deje de hablar. ¿Podemos terminar esto en privado? Le respondí, no. Porque ya no se trataba solo de terminar esto. Se trataba de limpiar nuestros nombres. De demostrar que lo que teníamos no era un crimen. Era solo amor en el lugar equivocado. En el momento equivocado. Entre las personas equivocadas. Pero amor al fin y al cabo. Y por primera vez en mi vida iba a luchar por él. La demanda tomó 3 meses en llegar a corte. 3 meses en los que Mateo y yo vivimos en un limbo extraño. Él se había mudado oficialmente de regreso a la casa. Pero dormíamos en habitaciones separadas. No por vergüenza. Sino porque queríamos demostrar que podíamos tener una relación basada en algo más que la necesidad. Salíamos a cenar. Íbamos al cine. Caminábamos por el parque tomados de la mano. Algunos nos miraban con asco. Otros con curiosidad. Algunos incluso nos sonreían. Poco a poco la historia se fue diluyendo en las redes. Aparecieron otros escándalos. Otras tragedias. La gente se olvidó de nosotros. Pero mi cuñada no. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia, ella apareció con 3 abogados. Yo llegué con Mateo y nuestro único abogado. La sala estaba casi vacía. Solo algunos periodistas locales. Mi suegra en la última fila. El amigo de mi esposo que nos había descubierto sentado junto a ella. El juez era una mujer de unos 60 años. Rostro severo. Mirada penetrante. Leyó los cargos. Difamación. Daño a la reputación. Incitación al acoso. El abogado de mi cuñada argumentó que ella solo había compartido información verídica con la familia. Que no era su culpa que alguien más la filtrara a los medios. Nuestro abogado presentó los mensajes. Los correos. Las llamadas que ella había hecho a medios locales bajo un nombre falso. Había evidencia de todo. Luego presentó los documentos de la adopción. Mostró que nunca fue finalizada legalmente. Que toda la narrativa de incesto era falsa. El abogado de mi cuñada intentó argumentar que la intención moral era la misma. Que yo había criado a Mateo como hijo durante 23 años. El juez lo interrumpió. Le preguntó si había alguna ley que prohibiera que 2 adultos sin relación sanguínea o legal se enamoraran. El abogado se quedó callado. Entonces el juez me pidió que testificara. Me levanté. Caminé hacia el estrado. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad.
La abogada de mi cuñada me interrogó primero. Me preguntó cuándo empezó la relación física con Mateo. Le dije la verdad. 6 semanas después de la muerte de mi esposo. Me preguntó si no me parecía que era demasiado pronto. Que claramente estaba usando a Mateo para llenar un vacío. Respiré profundo. Le dije que tal vez al principio sí. Que tal vez los primeros días fueron solo 2 personas rotas buscando consuelo. Pero que con el tiempo se convirtió en algo más. Algo que ninguno de los dos buscó pero que tampoco pudimos negar. Me preguntó si no sentía vergüenza. La miré directo a los ojos. Le dije que sí. Que sentía vergüenza de muchas cosas. De no haber sido más fuerte tras la muerte de mi esposo. De no haber puesto límites más claros al principio. Pero que no sentía vergüenza de amar a Mateo. La sala se quedó en silencio. Luego fue el turno de nuestro abogado. Me preguntó si Mateo alguna vez me había presionado. Si yo alguna vez lo había manipulado. Le dije que no. Que todo había sido mutuo. Gradual. Confuso pero consensuado. Me preguntó qué había sido lo más difícil de estos meses. Se me quebró la voz. Le dije que lo más difícil había sido ver cómo mi familia me miraba como a un monstruo. Como vecinos que me conocían desde hacía años cruzaban la calle para no saludarme. Como mi propia cuñada había preferido destruir mi vida antes que intentar entender. Cuando bajé del estrado tenía lágrimas en los ojos. Mateo fue el siguiente en testificar. La abogada de mi cuñada fue brutal con él. Le preguntó si no creía que estaba traicionando la memoria de su padre. Si no le parecía enfermo enamorarse de la esposa de su padre. Mateo no se inmutó. Les dijo que su padre le había enseñado a ser honesto. A no esconderse. A luchar por lo que creía correcto. Y que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Le preguntaron si se arrepentía. Mateo miró a mi cuñada directamente. Le dijo que sí. Que se arrepentía de muchas cosas. Se arrepentía de no haber sido más cuidadoso. De no haber anticipado el daño que esto causaría a la familia. Pero que no se arrepentía de amarme. Cuando terminó su testimonio, el juez llamó a mi cuñada al estrado. Nuestro abogado la interrogó. Le preguntó por qué había filtrado la información a los medios. Ella negó haberlo hecho. El abogado presentó las grabaciones de las llamadas. Los mensajes de texto. Los correos electrónicos. Todo con su nombre. Ella palideció. El juez le preguntó directamente si había mentido bajo juramento. Mi cuñada empezó a llorar. Dijo que solo estaba tratando de proteger la memoria de su hermano. Que no podía soportar ver cómo profanábamos su recuerdo. El juez le preguntó si creía que arruinar la vida de 2 personas era la forma correcta de honrar a su hermano. Mi cuñada no respondió. El juez dio su veredicto 2 semanas después. Encontró a mi cuñada culpable de difamación. La condenó a pagar $150.000 en daños. Y le prohibió hablar públicamente sobre nosotros de nuevo. Pero lo más importante fue lo que dijo al final. Dijo que aunque la situación era inusual y moralmente compleja, no había evidencia de ningún crimen. Que 2 adultos sin relación legal tenían derecho a estar juntos. Que el duelo hacía cosas extrañas a las personas. Que el amor aparecía en los lugares más inesperados. Y que aunque ella no necesariamente aprobaba la situación, tampoco era su lugar juzgarla. Cuando salimos de la corte los periodistas nos esperaban. Por primera vez, Mateo y yo hablamos públicamente. Les dijimos que no esperábamos que la gente entendiera. Que sabíamos que esto era controversial. Pero que habíamos peleado por nuestro derecho a existir. Y habíamos ganado. Esa noche volvimos a casa. Mateo preparó la cena. Comimos en silencio. Después nos sentamos en el sofá. El mismo sofá donde todo había empezado meses atrás. Me preguntó qué iba a pasar ahora. Le dije que no lo sabía. Que tal vez mi familia nunca nos perdonara. Que tal vez siempre habría gente que nos juzgara. Pero que por primera vez en meses me sentía libre. Libre de la vergüenza. Del miedo. De la mentira. Él me tomó de la mano. Me preguntó si esto significaba que podíamos intentarlo de verdad. Ser una pareja de verdad. Le dije que sí. Pero con una condición. Que fuéramos a terapia. Juntos y separados. Para asegurarnos de que esto era real. Que no estábamos solo aferrándonos el uno al otro por trauma. Él aceptó. Y así empezamos. No fue fácil. La terapia sacó cosas dolorosas. Hubo momentos en los que casi nos rendimos. Pero poco a poco construimos algo sólido. Algo que no estaba basado en el duelo. Ni en la necesidad. Ni en el secreto. Sino en la elección. En la honestidad. En el amor real. 6 meses después de la sentencia, Mateo se graduó de la universidad. Yo estaba en la primera fila. Mi familia no fue.
Pero algunos de sus amigos sí. Y me trataron con respeto. Un año después nos mudamos a otra ciudad. Un nuevo comienzo donde nadie conocía nuestra historia. Donde podíamos ser solo dos personas enamoradas. No sin complicaciones. No sin cicatrices. Pero juntos. Hace 2 semanas recibí un mensaje de mi suegra. Era la primera vez que hablábamos desde la corte. Decía, no sé si algún día podré entender lo que pasó. Pero he perdido demasiado ya. No quiero perder también a mi nieto. Le respondí, la puerta siempre estará abierta cuando esté lista. No ha respondido. Tal vez nunca lo haga. Pero yo ya no estoy esperando el perdón de nadie. Porque aprendí algo en todo esto. Que el amor no siempre llega de la forma que esperamos. Que a veces rompe todas las reglas. Todas las expectativas. Y que eso no lo hace menos real. Mateo está dormido en este momento. En nuestra cama. En nuestro departamento. En nuestra vida. Y por primera vez desde que murió mi esposo, no siento culpa. Solo paz. Esta historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay reconciliación total con la familia. No hay aceptación universal de la comunidad. Pero hay algo mejor. Hay verdad. Hay libertad. Hay 2 personas que decidieron no esconderse. Y eso para mí es suficiente.